La paz del Señor, amados hermanos. Nuevamente es un gozo en el Señor poder llegar a este vídeo una vez más y llegar hasta este punto, al Salmo 5, donde encontraremos en este Salmo la confianza de acercarnos al Señor con insistencia, con fervor, confiando en su justicia, confiando en su misericordia, apelando a su juicio, pero también a su bendición. Este Salmo 5 nos dejará cosas bastante profundas que van a llegar a nuestro corazón, y es nuestro deseo, es nuestro anhelo que en este devocional puedas acercar tu corazón al Señor para que Dios se acerque a ti y pueda recibir el mensaje y pueda recibir la palabra. Pero vamos a orar al Señor y vamos a ponernos en manos del Señor para que Él nos guíe durante este devocional. Amoroso Padre, te damos las gracias, Señor, por el día que nos permites estar hasta el día de hoy. Gracias por darnos la vida, gracias por permitirnos, Señor, estar grabando este estudio en la serie de los Salmos. Y me acerco a ti, Señor, con confianza, me acerco a ti, Señor, con temor, con temblor, para que seas tú, Señor, trayendo la revelación de tu palabra a mi vida, a mi corazón, para que todo lo que pueda enseñar, Señor, sea conforme a la voluntad de tu palabra, que no sean mis emociones, que no sea basado en mis experiencias o en lo que yo creo, sino que seas tú mismo guiándome con tu Espíritu Santo a transmitir esta verdad con fidelidad, con amor, con temor, Señor, para aquellos que vean y que escuchen, también sean bendecidos y sean llenos del Espíritu Santo. Oro desde ya por aquellos que verán, que escucharán este mensaje, Señor, para que el Espíritu Santo trabaje en ellos y que ellos también puedan, así como yo, Señor, podamos venir a ti y comprender el Evangelio de Jesucristo, el que nos ha sido revelado, el que se nos ha sido enseñado, Señor, a través de ti, a través de tus apóstoles y de toda tu palabra, Señor, que redarguye y que penetre el corazón. Te pido, Señor, que nos ayudes y que en mi debilidad tú te glorifiques, Señor. Usa a este hombre, este vaso de barro, Señor, moldéalo conforme a tu misericordia, a tu gracia, para que pueda exponer fielmente la palabra del Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y con esa confianza, hermanos, y con esa confianza que tenemos en el Señor de que Él nos guíe, vamos a comenzar nuestro devocional, nuestro estudio bíblico en la serie de los Salmos, donde hemos visto ya cosas interesantes en estos 4 salmos anteriores, donde vemos un David abatido, un David afligido, un David que se sentía agobiado, atrapado por sus enemigos, acorralado en algún momento, pero que nunca dejaba de poner su confianza en el Señor. Y he titulado el devocional para este vídeo, para el Salmo 5, A ti oraré. Ese es el título de este devocional, A ti oraré. Normalmente en los vídeos anteriores leía todo el Salmo, pero como son 12 capítulos, 12 versículos, perdón, en el capítulo 5 de Salmos, entonces lo que haremos, no haré toda la lectura del Salmo, sino que con la ayuda del Señor iremos desglosando los versículos y que sea el Señor el que nos vaya aportando lo que Él quiere decirnos a través de este estudio. Amén. Entonces vamos a comenzar. Les decía que David pasó por muchos momentos de angustia, por muchos momentos de aflicción. Él no confiaba en las estrategias, él no confiaba en las estrategias de guerra que por sí ya tenía mucha experiencia, porque él libró muchísimas batallas, muchísimas guerras en las cuales el Señor lo libró. El Señor siempre lo sacó victorioso de cada una de esas batallas, sino que él se encuentra en un momento en este salmo donde simplemente pide oración, pide protección y suplica al Señor y se acerca al Señor con esa confianza de que Dios va a responder sus súplicas y sus oraciones. Y aunque no respondiese, él estaba completamente seguro que Dios siempre lo guardaría. Por lo tanto, hermanos, entraremos al punto número 1, con insistencia y fervor. Y dice el versículo del 1 al 3. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana
oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Vamos a centrarnos en estos 3 versículos donde encontraremos enseñanzas muy profundas. Si te has dado cuenta, David usa 3 frases importantes en estos 3 primeros versículos. La primera frase es atiende, la segunda frase toma en cuenta y la tercera frase escucha mis súplicas. Señor, escucha mis palabras. Señor, atiende a mi voz. Señor, escucha mis súplicas. Y en ti esperaré. David muestra su fe y su seguridad de que Dios respondería a su clamor. La situación tal vez con sus enemigos le agobiaba un poco. Sin embargo, él no deseaba actuar por su propia cuenta. Quería experimentar la intervención divina del Dios Todopoderoso, aún en medio de las circunstancias en las cuales él se encontraba. Por eso él clama, Rey mío y Dios mío, en el versículo 2, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Y ese Rey mío y ese Dios mío nos lleva a ver y a entender que David realmente tenía una relación muy personal con Dios. O sea, dirigirse de esa manera al Señor, Rey mío y Dios mío, a ti clamo. Él conocía, hermanos, su poder, conocía el amor, y esa era la única razón por la cual David encontraba plena confianza en el Señor. Pero una de las cosas también que me llama la atención es que él dice que temprano le buscaba, como dice el versículo número 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti, mi oración a ti, con ansias esperaré. Hay otra versión que nos dice, en la traducción viviente, Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo mis peticiones a ti y quedo a la espera. Si vemos la importancia en esta versión, a mí me gusta, hermanos, estudiar muchas versiones. De hecho, esta es la versión Biblias Américas, que es la que estudio siempre. Por aquí tengo la versión Reina Valera 1960, que es la que usamos comúnmente muchos cristianos. Y en algunos de mis apuntes, pues tengo la traducción viviente. Por aquí en el móvil también tengo la Biblia del Oso. Me gusta usar varias comparaciones porque si te has dado cuenta, a veces hay frases que a veces no logramos comprender o no logramos entender. Por eso apelamos a la sabiduría de muchos hombres que han traducido la Biblia y han hecho traducciones muy fieles para que comprendamos algunos textos que de repente la Reina Valera no permite que lo entendamos, pero otros sí. Entonces, por eso a mí me gusta estudiar un poco en cada una de ellas. Y por eso te decía que la traducción viviente a mí me encanta mucho, porque en el versículo 3, cuando lo leíamos, Señor, escucha mi voz por la mañana, cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Si te das cuenta, él oraba cada mañana al Señor por la situación en la que él se encontraba. Pero él agrega, y quedo a la espera. ¿A la espera de qué? A la espera de la respuesta de Dios, a la espera de la respuesta a esa petición, a esa plegaria, a ese ruego. Y mira, quizás a veces la respuesta no llegaba, quizás sí, quizás no. De hecho, David experimentó muchas veces que no siempre la respuesta del Señor fue sí. Muchas veces él pedía una cosa y el Señor le decía, no, David, esta es mi voluntad, esto es lo que yo he decretado, por mucho que ruegues, por mucho que supliques, ese es el decreto final. ¿Dónde vimos esa experiencia? Por ejemplo, para darles un ejemplo, la vimos cuando, ¿te acuerdas con David y Betsabé, no? Cuando ella queda embarazada y el profeta llega y le dije, por tanto, tu hijo morirá, un hijo que venía del pecado, venía del adulterio y venía de muchas cosas más que habían pasado ahí con David. Y David, cuando se da cuenta de que ese es el juicio de Dios, David sabe que Dios es misericordioso. David sabe que su Dios tiene misericordia, tiene compasión, que es lento para la ira y grande en amor. Por eso, hermanos, él se pone en ayuno y clama al Señor y ora al Señor
Padre, te ruego, te suplico que tengas misericordia, que mi hijo pueda vivir, por favor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y es ahí cuando la oración de David entra, esa oración tan hermosa de arrepentimiento, ¿no? Después de su pecado. Claro, Dios lo perdonó. Cuando el profeta Natán llega a reprenderlo, ya Dios lo ha perdonado. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? No. Y su hijo ciertamente al final murió. Por tanto, David dice al Señor, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. O sea, con ansias, hermanos, denota confianza, denota esperanza, pero David sabe que la respuesta no siempre va a llegar en ese preciso instante en el cual se encuentra afligido. Y sabes, nos pasa en nuestra vida cotidiana cuando nos encontramos abrumados, cuando la situación con los hijos es bastante complicada, o cuando tenemos un conflicto con la esposa o en el trabajo, o cuando nos quedamos sin trabajo, o cuando no tenemos, por ejemplo, qué comer, cuando la nevera está escaseando, cuando ya no hay mucha comida. Y a veces queremos que la respuesta sea ahí, sea al momento, pero no siempre la respuesta va a llegar al momento. A veces el Señor, hermanos, nos hace pasar por esos momentos y por esos valles de angustia, por esos valles de desesperación, para que aprendamos en cada una de esas experiencias a confiar plenamente en el Señor, aunque no haya frutos, aunque los campos no sean fértiles, aunque nos quedemos sin trabajo. Y creo que a muchos en este país nos ha pasado que hemos pasado largas temporadas sin trabajar y nunca hemos dejado de comer. El Señor nunca se ha dejado de ocuparnos de nosotros. A veces pasamos momentos críticos, pero en ese momento crítico encontramos descanso en el Señor. Por eso el contexto de este salmo, basado en esta oración de confianza y súplica, David usa expresiones como escucha, Señor, y atiende. También está mostrando el Señor, David está mostrando un sentido de urgencia en su oración, porque escucha, Señor, te ruego, escucha mis palabras. Señor, por favor, considera mi lamento. Tu siervo está pasando una situación difícil. Y vuelve a decir en el versículo 2, Señor, atiende a la voz de mi clamor. Y es la frase que marca la diferencia. Rey mío y Dios mío. ¿Qué pasa con ese Rey mío y Dios mío? Simplemente Él está reconociendo la autoridad divina del Señor sobre su vida. Resalta que ora por la mañana, y esto, hermanos, denota y refleja una disciplina de autoridad espiritual. Al amanecer, David presenta su oración y queda a la espera de la respuesta de Dios. Ahora bien, no quiero que vayas a pensar de que si oras por la mañana es que la oración va a ser más poderosa de que ores por la noche. La oración sigue siendo efectiva y eficaz sin importar si oras por la mañana, si oras por la tarde, si oras por la noche, por la madrugada, porque no es el horario que hace que la oración sea poderosa. Es tu fe y tu confianza que hace que la respuesta del Señor pueda volver. Y aunque ores con fervor, aunque ores con confianza, aunque ores con fe, a veces la respuesta del Señor va a ser no. Sobre todo cuando pasamos, vaya, un ejemplo, un momento complicado, una persona, un ser querido, una madre se está muriendo, un hermano se está muriendo, un hijo se está muriendo, un familiar cercano a quien amamos está muriendo. Señor, tiene cáncer, yo sé que tú lo puedes sanar. Señor, glorifícate en esta enfermedad, no te lo lleves todavía. Por favor, regálanos, Señor, que viva más años. Y tal vez nuestra oración lleva mucha fe, pero muchas veces la respuesta del Señor va a ser no. Y por mucho que supliquemos y que oremos y roguemos al Señor, nuestra persona más querida va a morir. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él hace todo para su gloria. Y aunque la respuesta sea no a un momento de situación difícil, vas a encontrar siempre descanso en el Señor. Y esto, hermanos, nos lleva entonces al punto número 2 de nuestro tema, a ti oraré. Punto número 2. Confiando en tu justicia y misericordia. Y vamos a centrarnos entonces en los textos del 4 al 6. Y dice la palabra del Señor:
Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a todo el que habla falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Tú no eres un Dios que se complace en lo malo, decía el salmista. No hay lugar en la presencia de Dios para aquellos por cuyo pecado va contra la naturaleza de un Dios santo, justo, amoroso, puro y que no tolera, hermanos, el pecado. ¿Habrás escuchado aquella frase tan famosa que se usa en muchos púlpitos? Y tristemente, y digo tristemente porque decimos amén muchas veces a estas frases. Yo era de los que decía amén. Pero cuando comprendí realmente la Escritura y cuando entendí el Evangelio de Jesucristo, dejé de decir amén a esa frase. Y la frase es la siguiente: el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no dice la Biblia. Esa es una frase que no sé quién fue el primero que le ha dicho, pero la Biblia no dice eso. El Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Salmo 5:5 dice todo lo contrario. Y te lo voy a leer en la versión Reina Valera, que a lo mejor tú usas esta versión. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es decir, aquí el Señor no está diciendo, aborrezco la iniquidad, pero amo a los que hacen iniquidad. No, el Señor está diciendo, aborrezco la iniquidad y a todos los que practican la iniquidad, los que practican todo lo malo, todo aquello que no es santo, que no es puro, porque recuerda, Dios no tolera el pecado. Pero hermano, me dirás tú, en el Evangelio de Juan el Señor dice, pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos de acuerdo. El Señor ama a todo el mundo, pero también aborrece a aquel que practica la iniquidad, que vive una vida constante de pecado. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, los altivos no estarán delante de tu presencia, no hay lugar en ellos en la presencia de Dios, pues aborreces a todos los malhechores, destruyes a los mentirosos, aborreces a los tramposos, a los asesinos, a los sanguinarios, a los idólatras, a los mentirosos, a los adúlteros, a los fornicarios, a los lasciviosos. Hermanos, Dios es santo y quiero que entiendas eso. Dios es santo, Dios es justo. Y hay una cosa que Dios tolera, no puede tolerar, y es nuestro pecado. Él odia nuestro pecado y te aborrece si tú odias este pecado. ¿Acaso tú crees que cuando Jesucristo está en la cruz, Dios lloró por la muerte de su Hijo? No. Isaías nos enseña que plació al Señor aplastarlo, causarle ese dolor. No vemos a un Dios triste, no vemos a un Dios Padre afligido, vemos a un Dios gozoso, sabiendo que su justicia está siendo aplacado en su propio Hijo. ¿Acaso tú seremos la excepción? Si aborreció a su Hijo en la cruz, ¿acaso crees que a ti no te va a aborrecer? A mí no me va a aborrecer por si sigo en pecado. En la cruz Jesús se volvió pecado, por tanto fue aborrecido por su Padre. Ahora bien, ¿por qué nosotros entonces podemos tener esta comunión con Dios constantemente? La respuesta es única y se llama Jesucristo. Porque para que yo pueda acercarme a Él, para que tú puedas acercarte a Él, la única manera va a ser a través de Jesucristo, porque Jesucristo cubre tu pecado. Así como la sangre del cordero cubría el pecado del pueblo cuando eran sacrificados, por eso ya no hay más sacrificios de corderos, porque el cordero por excelencia, el cordero más puro, más santo, el que no cometió pecado, fue sacrificado en la cruz de una vez y para siempre. Y Él cubrió nuestros pecados presentes y futuros. Él los cubrió de una vez por todas. Por eso es que nos podemos acercar a Él, como dice en el libro de Hebreos, acercados con confianza al Señor. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Entonces, hermanos, sabemos que Dios aborrece el pecado. Él ama a las personas. Por eso nos da oportunidades al arrepentimiento. Cuando tú vienes a Cristo, vienes
con un historial de pecados como yo, personas que amábamos la pornografía, que amábamos ser adúlteros, que amábamos ser fornicarios, amábamos ser mentirosos, amábamos ser ladrones, pero hoy odiamos esas cosas. Hoy odiamos todo lo que va en contra de la santidad del Señor, porque no importa la condición con la que tú vengas, pero si vienes con un corazón contrito y humillado, Dios va a perdonarte, pero no va a dejarte de esa manera. Él va a empezar a cambiarte para que tú puedas llegar a ser al carácter de Cristo, caminar como Cristo, vivir como Cristo. Y hermanos, vamos a luchar constantemente mientras estemos en este cuerpo carnal con esta actitud pecaminosa, porque el pecado nos lleva a hacer cosas que no queremos. El apóstol Pablo decía, realmente no me entiendo a mí mismo, porque el bien que quiero hacer no hago, hago lo malo que no debo hacer. Soy un pobre desgraciado, soy un pobre miserable, decía el apóstol Pablo. Mi única esperanza es Jesucristo. Así que este salmo nos está invitando a que veamos que aquí hay un atributo que nos resalta, que es la santidad de Dios, que Dios es justo y que Dios no puede relacionarse con aquellos que practican la iniquidad. Así que si vuelves a escuchar esa frase en el amor de Cristo, te pido, no digas amén a esa frase. El Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador. Y te lo digo con toda la convicción y con todo el temor de Dios en mi corazón. Por pura misericordia es que tú y yo podemos estar delante del Señor. Cantares 4:7 dice, toda tú eres bella, no hay en ti defecto alguno. Pareciese que esa frase está dedicada a una mujer, en este caso la Sunamita. No, es la relación de Cristo y la iglesia. Salomón en la figura es Cristo y la Sunamita en la figura es la iglesia. Toda tú eres bella, no hay en ti defecto alguno. Y por supuesto que hay defectos. Los defectos que tenía la esposa de Salomón, hermanos, era politeísta, adoraba a muchos dioses. De hecho, en algún momento de su vida llegó a que Salomón adorara a esos dioses. Salomón le dijo, toda tú eres perfecta, amada mía, no hay en ti defecto alguno. Pero es la relación que había entre Jesucristo y la iglesia. ¿Por qué la iglesia es perfecta? ¿Por qué la iglesia es santa? Porque Jesucristo la santifica, Jesucristo la perfecciona. Por eso el Señor hoy puede llamarte iglesia, toda tú eres perfecta, no hay en ti defecto alguno. Así que confiemos en el Señor y hermanos, apartémonos de hacer todo aquello que es malo, porque el versículo 6 dice, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y al engañador. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Si tú constantemente estás viviendo una vida de pecado y llevarás muchos años, entonces no has conocido a Dios. No has experimentado un nuevo nacimiento, una conversión genuina. Si has conocido a Dios, si has experimentado un nuevo nacimiento, lo que vas a pecar, lamentablemente sí, pero lo que no puedes vivir es un estado de carnalidad continua. Aquello que antes amaba, hoy lo aborrezco. Aquello que antes formaba mi estilo de vida, como la pornografía, hoy rechazo la pornografía. Porque ya no puedo vivir en ese estado de carnalidad continua. Aquí David reconoce en estos versículos del 4 al 6 que Dios no se complace en la maldad. Aquí David reconoce que los arrogantes, los mentirosos, los sanguinarios son aborrecidos por Dios. Aquí David reconoce que esto no solamente, hermanos, es un juicio puramente arbitrario, sino una consecuencia de su santidad. Dios es justo, Dios es santo, por tanto no puede dejar desapercibido el pecado. La justicia del pecado fue aplacada de una vez para siempre en la cruz del Calvario. Hoy tenemos la oportunidad, por pura gracia, de acercarnos al Señor y en la gracia que Jesucristo nos ha dado, poder entrar por esas puertas, pedir perdón, arrepentirnos y caminar una vida constantemente de arrepentimiento. Y eso nos lleva al punto número 3 en el tema Te oraré. Punto número 3, acceso reverente a Dios. Y nos sentamos un poco, hermanos, en el versículo 7. Pero yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con
reverencia. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice de esta manera: gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa, adorar en tu templo con la más profunda reverencia. Y en Hebreos, que te lo voy a leer también, capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Te das cuenta? Todo es por gracia. Todo es por, hermanos, misericordia. Por eso, por esa gracia, por esa misericordia, tenemos acceso a una comunión con el Padre que está ligada a la pureza y a la verdad. ¿Qué marca entonces la diferencia para que yo pueda entrar a su santo templo? Lo acabamos de leer: el amor de Dios. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, por la abundancia de tu misericordia, puedo entrar a tu casa. Por tu gran amor, decía el salmista, puedo entrar a tu casa. Por eso esta frase, hermanos, la remarco mucho. Pero yo, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, puedo entrar en tu santo templo. En otras palabras, David está diciendo: Señor, no he hecho ningún mérito, soy un pecador, he llevado una vida de pecado y he tenido que vivir con las consecuencias de mi pecado, pero gracias a tu amor es que yo puedo entrar al templo y presentarme delante de mí. ¿Qué marcaba entonces la diferencia para poder entrar? El amor de Dios. Gracias al amor del Señor, David tenía acceso al templo y postrarse con reverencia delante del Señor. Él sabía que necesitaba el consejo de Dios para poder gobernar con justicia, no con su justicia, sino con la justicia del Señor en la cual él descansaba y tenía esperanza cuando sus enemigos lo agobiaban. David no quería dejarse enredar por sus enemigos, ni dejarse llevar por sus emociones. No por mérito, decía David, sino por gracia. Puedo entrar al templo con temor reverente, reconociendo la majestad de Dios. Y eso, hermanos, entonces me lleva al punto número 4, que tu misericordia me guíe. Repito, que tu misericordia me guíe. Entonces nos vamos a centrar en los versículos 8 y 9 de nuestro Salmo 5, que dice: Señor, guíame en tu justicia. Por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en los que dicen destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Que tu gracia, que tu misericordia me guíe. El salmista en estos versículos, hermanos, primero, está pidiendo castigo por sus enemigos. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. David quería que los malvados fueran castigados, no por el daño que le causaban a él, sino por la actitud que ellos tenían hacia el Señor. No hacia el ungido, hacia el Señor. Eran sanguinarios, hacían todo lo malo, hacían todo lo opuesto a lo que es santo para el Señor. Por eso David aquí está, hermanos, apelando a la misericordia de Dios para que lo guíe. Lo guíe. Amén. Y esa parecía, hermanos, ser la base de la maldad por la cual David decía: tienen que ser condenados. Entonces, la expresión que dan estos versículos sobre el comportamiento de esta persona es bastante amplia. Eran gente mentirosa, gente corrupta, llena de engaños, llena de intrigas, criminales, hablaban y actuaban de forma reprochable. Por eso David pedía que lo guiara con rectitud y con misericordia, especialmente por causa de sus enemigos. Y esto lo iba a reconocer dos cosas. Reconoce que los enemigos son astutos y usan la mentira con armas. Si recuerdas, en nuestro devocional anterior hablábamos que Absalón usó astucias y estrategias para hacer quedar a David como un mentiroso delante de su pueblo, el rey que no resolvía problemas, el rey que estaba más atento en otras cosas de asuntos personales, que no le importaban los asuntos del pueblo en el cual estaba siendo afligido.
sea, usaban mentiras, ¿verdad? Usaban tretas, eran astutos. También David describe en su la interior de estas personas como corrupción, con palabras llenas de engaño que salía del corazón. Y esto me lleva, hermanos, al punto número 5 de nuestro tema: a ti oraré, refugiándome en tu escudo y bendición. Y vamos a leer nuestros últimos versículos del 10 al 12 que nos dicen: tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, dice el salmista, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, Señor, bendices al justo como un escudo, lo rodeas a tu favor. La presencia de Dios en el corazón del hombre, hermanos, trae gozo. David expresaba: refúgiate en el Señor, o refugiarse en el Señor, dicho de otra manera, es la mejor elección. ¿Estás afligido? Canta alabanzas. Refúgiate al Señor. Corre al Señor. Vive con el Señor. Enfoca tu vida y pon tu confianza en Él. Porque si enfocas tu vida en el Señor, entonces eso te dará bendición y protección a tu vida, a tu familia y a todas aquellas personas que a ti te rodeen. El justo, el que vive conforme a la voluntad de Dios, puede alegrarse en todo momento. Y seguramente habrás pasado tantas cosas. Pero si estás en la justicia de Dios, en cualquier circunstancia, amor, en cualquier circunstancia que te encuentres, vas a tener gozo, vas a tener alegría. Porque nuestro gozo viene del Señor y no depende de las circunstancias. Ahora, ¿cómo aplicamos entonces el Salmo 5 en la vida de Jesús? Recuerda que este estudio nos está llevando a conocer a Jesús a través de los salmos. Así como David oraba por la mañana, también el Señor lo hacía. Marcos 1:35 nos dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Y en muchas ocasiones en los evangelios Él nos dice: y después de estas cosas se apartaba a orar, y después de esto se apartaba a orar, y después de lo otro se apartaba a orar. Siempre, constantemente se estaba apartando a orar. Y al Señor le encantaba orar de madrugada. Incluso cuando llegan a apresarlo, Él está orando de madrugada en el huerto de Getsemaní. Entonces, ¿qué nos muestra Jesús con esta actitud suya? Que Él dependía de su Padre. Que la confianza que Jesús tenía era total, hermanos. Era total hacia su Padre. Por eso nosotros debemos vivir con esa prioridad. Buscar siempre al Señor y depender siempre al Señor. Así como David reconoce que Dios no tolera el mal ni la mentira, Jesús es todo lo opuesto y lo contrario. Encarnó la santidad perfecta. Confrontó el pecado con firmeza. En Juan 8:44 el Señor nos dice: ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio. Él no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Jesús vivió lo opuesto a todo lo que nos dice en esta palabra. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Él caminó la vida perfecta que tú y yo no podríamos nunca caminar. Él murió la vida perfecta que tú y yo nunca pudiésemos morir. Seguir a Jesús, hermanos, implica amar lo que Él ama. ¿Y qué ama el Señor? La justicia. Seguir a Jesús implica rechazar lo que Él rechaza, la maldad. Por eso vemos a Jesús rechazando a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, decirles: sepulcros blanqueados sois. Hipócritas. Porque Él rechazaba no la enseñanza, sino la práctica de esa enseñanza. Quizás enseñaban bien, pero ellos no vivían lo que enseñaban.
Querían que los demás, los que escuchaban sus palabras, viviesen esa enseñanza, mas ellos no estaban dispuestos a vivirla. Por eso el Señor les llamó hipócritas. Jesús nos muestra, leíamos en el Salmo 7, pero yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Y llegado a este punto, hermanos, Jesús nos muestra dos cosas. Él es la puerta y el camino por la cual tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Mas yo digo, dice el Señor en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hebreos 19:22 encontramos esto. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, esto me encanta, versículo 22 de Hebreos capítulo 10, acerquémonos con corazón sincero. Hermanos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y de un cuerpo que ha sido lavado con agua pura. ¿Quién representa esa agua pura? Jesucristo mismo. ¿Cómo podemos presentarnos con un corazón purificado? A través de Jesucristo. ¿Cómo podemos presentarnos a Jesús de una mala conciencia? A través de Jesucristo. Él es el que nos guía. David en algún momento, entre los versículos 8 y 9 del Salmo 5, pide que Dios lo guíe en rectitud ante sus enemigos. En cambio, vemos a un Jesús caminando rectamente a pesar de sus opositores y traidores. Buscaban siempre para ponerle trampas, para ponerle a prueba, aún su amigo, porque los apóstoles eran sus amigos, aún Judas lo traicionó, pero él seguía confiando en el plan del Padre. Y por eso caminó rectamente a pesar de sus opositores y sus traidores. Jesús, hermanos, nos muestra que es un ejemplo de integridad en un mundo lleno de engaño. No te dejes engañar por lo que el mundo te ofrece. Confía solamente en Jesús. Y al final, así como David, el Señor también nos deja su bendición. David al final de los versículos, especialmente en el 12, pero tú, Señor, bendices al justo como un escudo lo rodeas de tu favor. Así mismo Jesús dice en San Juan capítulo 3, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Te invito, hermanos, a que te acerques con confianza al trono de su gracia. No sé la condición en la que te puedas encontrar, pero recuerda que la palabra que se nos ha dado es el libro de instrucciones, es el manual de vida que nos enseña y que nos acerca a Dios. ¿Quieres ser un buen esposo? Este es el manual. ¿Quieres ser un buen padre? Este es el manual. Y concluyo con esto. Antes de que mi nieto Bastian naciera, el hijo de mi hijo mayor, mi nieto, faltaban algunas semanas para que su esposa diera a luz. Y él me decía, papi, ¿podrías darme un consejo para ser un buen papá? Vale, ¿qué consejo me darías? Siga a Cristo. Bueno, eso ya lo sé, pero quiero que me des un consejo. Busque al Señor. Sí, papi, eso también ya lo sé. Te he escuchado hablar muchas cosas, pero ¿me podrías, papá, darme un consejo? Estudie la palabra. Vale, papi, ya entendí. Ya sé lo que quieres decirme, no insisto más. Es que esa es la única fuente que te llevará a la vida eterna. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor sea en tu vida y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, porque nos has amado y nos has perdonado, porque hoy reconocemos, Señor, que somos pecadores y así como el salmista, reconocemos que te necesitamos su perdón. Señor, yo merecía morir en esa cruz, yo merecía cada látigo, cada insulto, yo merecía ser lacerado. Tú eras perfecto. Yo merecía morir. Pero tú tomaste mi lugar y me perdonaste.
y me salvaste. Y así ruego, Señor, por aquellos que escuchan esta oración, que los salves, que puedas acercarlos a ti, que puedan ver en ti que eres la única esperanza para este mundo. Señor, dándonos la fuerza, la fortaleza para resistir en un mundo caído, para estar firmes en un mundo que está caído y alejado de ti. Ayúdanos como santos a permanecer fieles en tu palabra y que la palabra misma nos enseñe y nos guíe a caminar conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. La paz del Señor, hermanos y hermanos. Que Dios les bendiga.